¿Piensas en ti? Seguramente habrás sentido ansias y disgusto cuando alguna vez te encontraste con una persona egoísta, de esas, yo, mí, me, conmigo, que atropellan los derechos de los demás para salirse siempre con la suya, que descuidan la atención que deben a su cónyuge y a sus hijos por ocuparse solo de sus intereses personales. Y te habrá escocido un reproche en la punta de la lengua. Qué mal está eso, únicamente piensas en ti. Entendemos lo que quisiste decir y tienes razón. Aunque el egoísta es el que menos piensa en sí, es el que nunca medita ni trata de enfrentarse a su yo para conocerse a sí mismo. No piensa en sí, se ocupa de sí, que es distinto. ¿Acaso cree alguien que es malo pensar en uno mismo? ¿Qué va? Es excelente, porque el conócete a ti mismo es la primera de las virtudes. Se le llama humildad. La humildad es la verdad sobre nuestra persona. Y para no engañarnos, conviene que al explorar nuestro yo lo hagamos ante la mirada de Dios. Este testigo nos obligará tarde o temprano a no mentirnos. Sin el conocimiento veraz de nosotros mismos, las otras virtudes pueden resultar falsas, meras formas de hipocresía. Verbigracia. Hay quienes hacen caridades a granel hasta volverse vivas instituciones de beneficencia, y sin embargo ignoran que les mueve el deseo de ser alabados o de menospreciar a los demás con su grandeza. Solo en el conocimiento de uno mismo se puede asentar sólidamente la construcción de la personalidad moral. San Agustín oraba de esta manera: «Conózcate a ti y conózcame a mí». Pero, igualmente, en ese saber se halla el principio de la salud mental. No otra cosa pretende el psicoanálisis. Las sesiones terapéuticas se realizan con objeto de que los pacientes vayan descubriendo sus verdades, sacándolas del ocultamiento en que las habían sumido, o bien en que ellos mismos desenmascaren las mentiras que se habían contado. El paso esencial en la curación es conocerse, es decir, analizar nuestro yo, obligarnos a meditar en nuestra alma y a volvernos sobre nuestro interior. ¿Que el egoísta piensa en sí mismo? Jamás. Es un enfermo, un inmaduro, uno que regresó a la etapa infantil. Nada sabe de sí mismo. Es más, se huye, se vierte hacia el exterior para no quedarse a solas con su alma. Le teme, acaso la detesta. Para entenderlo recurramos a cierta teoría de los pueblos orientales. El hombre es un compuesto de cuerpo, alma, espíritu. Se asemeja a una manzana. Afuera está la cáscara del cuerpo, luego la pulpa, que es el alma, y en lo más profundo, lo verdaderamente importante, la semilla, que correspondería al espíritu. Y esto origina tres tipos humanos: los que viven afuera, en su cáscara, sin ahondar en sí mismos, como por ejemplo los hombres absorbidos por sus negocios, los materialistas, los egoístas, los que se afanan por ocupar un alto puesto social o encumbrarse en el poder, los glotones, los frívolos, etc. Es decir, todos aquellos que se desviven por dar gusto a su cuerpo y por adquirir objetos exteriores. Un segundo tipo más valioso es el de quienes desarrollan su alma empleando al máximo sus facultades psíquicas, como los sabios o los artistas. Pero la clase suprema de hombre es la que ahondó más allá de su psique y llega a tocar en el fondo de su ser la semilla de infinito que es el espíritu. Son los místicos, los únicos que en verdad se conocen hasta en las más profundas raíces. Al primer tipo, al de los cáscaras, pertenece el egoísta. Vive en la periferia, vertido hacia afuera, pues su afán no está en poseerse a sí mismo, sino en apoderarse de cosas exteriores, como la riqueza, la comodidad, el mando, la fama o, al menos, la vanidad social, etc. Está, pues, ávido de exterioridades. Como se quedó rezagado en una edad infantil en la cual el niño es egocéntrico, se cree todavía el ombligo del mundo y quiere atraer todas las cosas hacia sí.
pero su atención está volcada en esas cosas que desea, y no precisamente en él. Piensa obsesivamente en los objetos externos, mas sin doblarse hacia adentro para considerar su personalidad. Se halla ocupadísimo en apoderarse de algo que está fuera, y, al hacerlo, da la espalda a su yo. Se ignora por completo. Nada lo desazonaría tanto como que una persona de autoridad le aconsejara: escriba usted una lista con sus cualidades y defectos, sus aptitudes y torpezas, con lo que le gusta y con lo que le repugna. Enumere 10 de los instantes más dolorosos de su vida y 10 de los más felices. Ponga los nombres de las personas que admira y de las que envidia, así como las razones o sin razones de esa actitud. Analice qué clase de afecto o desafecto le inspira cada miembro de su familia, cada una de sus amistades y el prójimo en general. ¿Cuál es la cosa más importante para usted en la vida? ¿Y qué sería capaz de dar para conseguirla? ¿Qué piensa de Dios? ¿Qué piensa de la vida? ¿Qué piensa de la muerte? Y otras preguntas semejantes. Tales cuestiones no son para calar muy hondo y, sin embargo, bastarían para desconcertar al egoísta, porque se resiste a asomarse a otras capas de su yo que no sean las enteramente superficiales. Por eso su vida interior no ha madurado. Es un niño, aunque haya llegado a ser todo un personaje, como los tiranos de la historia, una manzana roja de brillante lozanía, mas por dentro seca, estéril y acaso aguzanada. Quienes viven en lo exterior de su cáscara tienen miedo, quienes habitan en su interior hallan la paz. Los superficiales ignoran los valores que esconden en su persona, y por eso se sienten inseguros. Buscan entonces un apoyo fuera de sí mismos. Andan desolados, queriendo aferrarse a algo que les dé seguridad. Procuran ser ricos porque eso los tranquilizaría un poco, o desean alcanzar un sitio social prominente para librarse de su temor al prójimo, o hacen víctima de su dominio a alguien para probarse a sí mismos que son muy fuertes. Pero lo exterior nos da solo una seguridad ficticia. En cualquier momento podría faltarnos esa muleta y nos derrumbaríamos. El miedo que tanto nos desazona en la vida puede ser eliminado desde dentro, haciendo diariamente ejercicios de meditación y concentración en un lugar apartado y silencioso, despojándonos, aunque nos cueste gran esfuerzo, de las preocupaciones de la vida diaria, para no pensar sino en uno mismo. ¿Qué soy? ¿Cómo soy? ¿Para qué debo vivir? ¿Cuáles son mis fallas? ¿Cuáles mis valores? Y es importante que sea en un lugar tranquilo, si es posible en penumbra. El silencio y la oscuridad propician que se abra el subconsciente, se revele y lo conozcamos. Mejor todavía si este monólogo lo convertimos en diálogo con Dios. La idea de Dios tiene resonancias en el subconsciente y en el inconsciente más profundo. Hace emerger de allá las vivencias más insospechadas. Es el sésamo ábrete de nuestros abismos. También debe atacarse el miedo desde fuera, haciendo todos los días, pero sin faltar uno, alguna acción valerosa, aunque sea pequeña. Pasar en la calle junto a un perro sin hacer aspavientos, arriesgarse a nadar en la parte profunda de la alberca, entrar en el cuarto oscuro, etc. Las acciones crean hábito, y el hábito se acompaña del sentimiento correspondiente. Después de unos meses, notaremos que los temores se destiñen y junto van haciendo una impresión de seguridad. Los devotos del psicoanálisis, que no admitirían que esa es solo una de las múltiples técnicas que se nos ofrecen, alegarían que el miedo tiene sus causas en la remota infancia, y solo se le extirpa a nivel de esa raíz subconsciente. Ese es un buen método a seguir, pero es posible también usar otro sistema, hacer conscientemente actos de valentía. Poco a poco tales acciones se irán sumiendo bajo la conciencia y atacarán la causa, por más enterrada que esté. En la práctica, así ha sucedido por siglos. Quien desea adquirir un modo de ser, practica acciones de ese tipo y luego ya se le automatizan, es decir, enraizaron en el subconsciente. Ilustrémoslo con el ejemplo de un árbol. Tú tienes un miedo frondoso como un roble. ¿Qué hacer?
o escarbas para desprender las raíces en el subconsciente, que es lo que hace el psicoanálisis, o le quitas rama tras rama desde fuera y lo sacudes para que se afloje lo de abajo hasta que caiga. O bien, hay una tercera posibilidad: siembras junto otro árbol, que llegue a debilitar al primero. Es decir, o vas al psicoanalista, o haces actos valientes para arrancar las ramas y reflexionas deseando quitarte el miedo, lo que equivale a sacudirlo. O, por último, creas un ideal poderoso para tu vida, que le vaya robando el jugo a toda otra pasión. Sí, es posible enmendarnos con actos conscientes y voluntarios, pues si es verdad que el subconsciente afecta nuestras acciones, también es cierto que nuestras acciones afectan el subconsciente. Ambos, conciencia y subconsciencia, se influyen mutuamente. Al egoísta le urge hacer actos valientes para acabar con su miedo infantil, ya que fue el temor de abandonar el amparo de los padres lo que le hizo fingirse que sigue siendo niño. Si quiere madurar, necesita vencer sus temores. Todos somos egoístas en grande o en pequeño, esto es, inmaduros. Para realizarnos en plenitud, debemos luchar contra ese gran defecto. Se le ataca eficazmente, primero con el conocimiento y aceptación de uno mismo, segundo, eliminando el miedo, y también por un tercer flanco, haciendo actos afectuosos por los demás, aunque esas personas por lo pronto no nos interesen. Puesto que las acciones crean sentimientos, acabarán importándonos. El ideal de mejorar el mundo tal vez nos deje fríos al principio, mas si repetimos las acciones de ayuda y benevolencia, nos sorprenderá ver cuán enamorados estamos de la obra que emprendimos. Es el egoísmo el causante de la mayoría de los sufrimientos que padece la humanidad. Mucha parte tiene en todos los males, desde las guerras que suscitan los ambiciosos hasta los hogares abandonados por el padre o por la madre. No acabaríamos nunca de enumerar sus daños. Pero cada quien puede preguntarse por la causa de la pena que sufre, y en el 90% de los casos hallará que ese dolor fue provocado por el egoísmo de alguien o por el suyo propio. Había en Grecia un santuario en honor de Apolo, se hallaba en Delfos. Ningún templo fue tan venerado en la antigüedad. A la entrada tenía inscrita una máxima de valor eterno: conócete a ti mismo. En cada ser humano hay también esta invitación a penetrar en su alma. Pero muchos se quedan fuera de su yo, temiendo subir la escala y trasponer las columnas y entrar en el deslumbramiento de su intimidad. Se pasan la vida ignorando los tesoros que guardan dentro, la grandeza infinita que todos llevamos en el interior. Y así no llegan a ser nunca nadie, apenas un número en el rebaño humano. Media hora escamoteada al trajín del día para conversar con uno mismo nos ofrecería un oasis delicioso. ¿Quién podría alegar que carece hasta de esa miseria de tiempo? No sabe cuántas riquezas obtendría. Que haga la prueba. Pronto se convertiría en propagandista diciendo a todos: piensa en ti, piensa más y más en ti.